Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Yo confesarme, ¿estás enfermo? Hua Yon sonrió y dijo con objetividad, no estoy enfermo y tengo una esposa. Y tú, Wenlan, si sigues intentando salvar las apariencias, nunca podrás alcanzar a tu esposa. Serás soltero por el resto de tu vida. Lo siento, el número que marcó no está disponible. El corazón de Wenlan dio un vuelco y tras colgar volvió a marcar. Por mucho que marcara el número, el resultado era el mismo. El número de Gautú había sido cancelado y se había convertido en un número vacío. Esto hizo que Wenlan, quien siempre había pensado que Gautú siempre estaría cerca de él, sintiera como si le faltara un pedazo del corazón, un vacío que le dolía. Parecía haber cometido un error. El mediocre y leal Gautú, quien una vez estuvo dispuesto a luchar por él, no parecía tener intención de quedarse con él para siempre. No era un perro leal que no se pudiera ahuyentar con regaños ni golpes, sino un conejo tonto al que otro Omega podía engañar con zanahorias. ¿Qué beta tan tonto? Tal vez ni siquiera puede averiguar con quién durmió esa noche. Wenlan pensó con dolor y resentimiento. Tal vez el bebé en el vientre de ese Omega Panson no sea de Gautú. Gautú, ¿cómo pudiste dejar que alguien más se embarace? Aunque el propio Wenlan sintió que estaba siendo irrazonable, pero no pudo evitar sentir dolor. Su corazón parecía estar bloqueado por algo, entumecido con una descarga eléctrica. Varios sentimientos se mezclaron tan complicados que eran difíciles de describir. Este dolor enredado era infinitamente cercano a los celos. Esto hizo que Wenlan se sintiera increíble. ¿Por qué estaba celoso? ¿Celoso de un Omega sucio que podía abrazar a Gautú? ¿Acaso estaba celoso de que el Omega pudiera estar al lado de Gautú y llevarlo lejos de él? Wenlan se sentía como un loco, pero extrañaba mucho a Gautú. No podía dormir ni comer porque no podía contactarse con él. Incluso tenía imaginaciones terribles. Inexplicablemente cuando tenía la mente vacía, por ejemplo, imaginaba si Gautú tenía algo malo o si había sufrido alguna desgracia que le impedía pedir ayuda a los demás. Sí, el secretario Gautú debía de haber tenido un accidente, de lo contrario jamás cancelaría su número. Con esta idea en mente, Wenlan usó ansiosamente medios especiales para verificar el paradero de Gautú, pero el resultado fue que Gautú regresó al departamento del centro que alquilaba su nombre al tercer día de dejar su trabajo y se mudó de vuelta a su pueblo natal en el campo con su hermana. No tenía al Omega a su lado. Wenlan ordenó como un loco que alguien averiguara de inmediato el estado civil de Gautú. Cuando vio la palabra soltero en la columna del registro de matrimonio de Gautú, Wenlan sonrió por primera vez en esos días. Ese tonto Beta no se ha inscrito para casarse con ese Omega enfermo. Genial, aún no es tarde. En la fiesta del té, todos querían acercarse a ellos, Shen Xiaoyu y Chan Yu, y había demasiada gente. Obviamente no era el momento para hablar. Las preguntas de Wenlan le vinieron a la boca, pero se las tragó. Envió gente al pueblo natal de Gautú varias veces, pero no encontró a nadie. La casa en el pueblo natal de Gautú llevaba mucho tiempo en mal estado y parecía inhabitable. Y la frágil hermana de Gautú también recibió el alta en el hospital tras la operación. Es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar, encontrar a dos hermanos que viven en un pueblo pequeño sin documentos de identidad. No fue hasta entonces que Wenlan se dio cuenta de repente de que no sabía casi nada de Gautú, quien llevaba 10 años con él, salvo un número de móvil que se había convertido en un número vacío. No hay otra conexión entre Wenlan y Gautú. Son como dos desconocidos. Sentado en el auto que los llevaba al pueblo natal de Gautú,
Wenlan sentía una fuerte fatiga. Hwa-yeon le envió un mensaje. Era la foto de esa noche. A Wenlan le dio pereza leerlo y pulsó salir. Cerró los ojos y pensó con dolor de cabeza, pensando en el aspecto del pobre Gautú cuando estudiaba, pensando en sus ojos brillantes y limpios, escondidos tras los lentes, pensando en él. Realmente extrañaba a Gautú. Quería que volviera al trabajo. O si Gautú no quería ir a trabajar, mientras estuviera dispuesto a quedarse a su lado, dispuesto a quedarse al lado de Wenlan, cerca de donde Wenlan pudiera verlo, no tenía que hacer nada. Wenlan tenía mucho dinero para garantizar su vida. Mientras Gautú estuviera dispuesto, incluso podría ceder y criar al hijo que él y ese tonto Mega crearon juntos. Aunque a Wenlan no le gustaban los niños, si el niño se parecía a Gautú, sería apenas aceptable. Los días sin ver a Gautú eran demasiado tristes. La vida de Wenlan se volvió un caos, porque carecía de la más mínima seguridad. De repente recordó que la razón por la que le pidió a Gautú que se fuera de la oficina ese día fue porque escuchó que hablaba con otros colegas en el baño. El secretario Gautú se va. Sí, pero el señor Shen lo valora tanto porque el secretario Gao todavía quiere irse. Estoy demasiado ocupado, dijo Gautú. Quenlan miró su espalda y de repente pensó que tal vez un Omega había abrazado a Gautú por detrás. Sintió un dolor en su corazón y frunció el ceño sin control. Gautú y el colega que le hizo la pregunta tonta en horario laboral no vieron la ira del jefe en sus ojos. Los dos siguieron hablando en el baño con una sonrisa. El secretario Gao está muy ocupado. El señor Shen le tiene tanto cariño que incluso lo lleva a fiestas privadas. No es que esté demasiado ocupado en el trabajo. Gao Tu pareció sonreír y sus hombros rectos se encogieron ligeramente. Tengo algunos asuntos personales que no puedo atender y me temo que afectarán mi trabajo. De hecho, planeé renunciar hace mucho tiempo. Cuando Gautú le dijeron que tenía un trastorno por feromonas, no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente fue a la oficina a trabajar con su carta de renuncia. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.